Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, como siempre, para ustedes hemos preparado una hora con hechos que son un análisis de la coyuntura. Tenemos ahí los titulares en Noticia El Salvador. El presidente Nayib Bukele anuncia que acata la orden de la Corte Suprema de Justicia de gobernar por el camino constitucional. Sin embargo, a través de redes sociales mantiene la atención y presiona para que el legislativo apruebe más de 100 millones de dólares en un plan nacional de seguridad. Nos preguntamos, ¿qué se sabe de este plan? ¿De qué manera será invertido? Profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia en titulares, Bolivia. A la persecución judicial se suma la persecución electoral. Nuevas normas del Tribunal Supremo Electoral, amenazas de los golpistas a candidatos del MAS, marcan el inicio de una campaña cargada de irregularidades. Tenemos y analizamos este panorama. Tercer tema que es noticia, Estados Unidos. Martes de primarias demócratas en New Hampshire. Con el fantasma del fiasco en Iowa, este proceso tiene los ojos puestos de toda la nación. ¿Quién será el vencedor? Vamos a ver qué ha pasado hasta este momento de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, el gobierno cede en las presiones sobre el órgano legislativo por orden de la Corte Suprema de Justicia, pero insiste en presentar la importancia de conseguir el financiamiento para su Plan Nacional de Seguridad. Detalles a continuación. En un comunicado, el gobierno salvadoreño dejó claro que no comparte la decisión, pero acatará las órdenes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La víspera, el tribunal pidió al Consejo de Ministros cancelar la convocatoria de una sesión extraordinaria del Parlamento para la discusión del préstamo del Plan de Control Territorial. Además, la Corte exigió al Ejecutivo abstenerse de usar a las Fuerzas Armadas para fines que no son los establecidos en la Constitución y que pongan en riesgo la separación de poderes. Aunque en el texto presidencial dicen respetar ese precepto, insisten en la presunta potestad válida del Consejo de Ministros de llamar a la Asamblea Extraordinaria por medio de la disposición constitucional a la que habían recurrido y exhortan a la Sala a tomar en consideración los intereses de la República en el tema de seguridad. Sobre esta base, el presidente Nayib Bukele pasó el día defendiendo la necesidad de financiar su plan de seguridad. Presentó como un logro que el lunes 10 de febrero cerrara con 0 homicidios a nivel nacional. Dijo que a pesar de todos los obstáculos, el Plan Control Territorial funciona, pero falta muchísimo por hacer y por eso es importante contar con los recursos. Mientras, el director de la Policía Nacional Civil manifestó que los resultados son irrefutables y el plan es guiado por Dios. Una figura que ha estado muy presente en los discursos recientes de Bukele y sus voceros. Uno de los frenos en el Congreso para la aprobación del presupuesto de la fase 3 del Plan de Control Territorial es la escasa información que ha entregado el Ejecutivo al respecto. La fase 3 que está en disputa implica la negociación de un préstamo por 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que sería destinado a modernizar el equipamiento de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. De eso no se sabe más, y la cifra para la financiación total del proyecto de seguridad ronda los 575 millones de dólares. Bukele ha dicho que el plan se enfoca en 3 áreas: control de los centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. La meta sería derrotar en 2 o 3 años a pandillas como la Mara Salvatrucha, que azotan al país desde comienzos de la década del 90, una tarea inviable si la intervención es solo en materia de seguridad. Allí los hechos, seguimos sumando información desde San Salvador, la capital de esa nación centroamericana, con nuestro corresponsal Ernesto Ábalos. Ernesto, muy buenas noches. ¿Cómo finaliza esta noche de tensión?
¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Saludo para ti y para la audiencia que sintoniza Telesur. Efectivamente, como ustedes lo han destacado, este día ha bajado bastante la tensión entre esta pugna entre poderes del Estado. Algunas diferencias que se manejan en redes sociales, pero quiero contarte que la Asamblea Legislativa realizó este día reuniones de trabajo con toda normalidad. Se reunió la Comisión de Medio Ambiente, donde se estudió la Ley General de Aguas, y también se reunió la Comisión de Hacienda, quien tiene como responsabilidad el estudio de este préstamo de 109 millones de dólares que solicita el gobierno para ejecutar esta fase 3 del control territorial. Aprobación de este préstamo es lo que desató esta crisis y el enfrentamiento del Ejecutivo con el Congreso, que devino en la utilización del Ejército y la Policía por el presidente Nayib Bukele para tomarse el primer órgano del Estado. Los diputados de Arena específicamente han dicho de que la poca transparencia de en qué se va a invertir el dinero y alguna información que se ha recibido, como la compra de un buque y algunos helicópteros, ha sido cuestionada por los diputados, ya que estas necesidades no están muy claras para poder aprobar estos 109 millones de dólares. En lo que sí están de acuerdo es en el equipamiento con botas, equipo, alimentación para la policía y la Fuerza Armada, que incursiona en estos territorios que están amenazados por las pandillas. De hecho, se han visto algunos logros en el plan impulsado por el gobierno, ya que se han disminuido los homicidios, pero estas cantidades de dinero que se están erogando de parte de la aprobación de préstamos por la Asamblea Legislativa necesitan tener mayor transparencia para tranquilidad de la población, y eso es lo que ha devenido en este enfrentamiento entre poderes. Tatiana. Sobre todo porque a quien le importa saber de dónde saldrá ese dinero, pues es que es de los bolsillos de los contribuyentes que luego tendrán que pagarse, nada más y nada menos. Gracias, Ernesto, por esas informaciones. Muy buenas noches. Ernesto nos hablaba, gracias Ernesto, nos hablaba de un asunto que resulta fundamental y de eso vamos a analizarlo con Sandino Asturias. ¿Hacia dónde va ese dinero? ¿Por qué tanto nivel de secretismo? Sandino es analista internacional, politólogo, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Sandino, ¿cómo estás? Qué placer, buenas noches. Igualmente, un abrazo, Tatiana. Muchas gracias. 109 millones de dólares y poca la información que se tiene. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, esas son las primeras preguntas necesarias. Un financiamiento de ese tamaño, un préstamo, será fundamental tener transparencia en qué se va a usar. Y parece que eso no está ocurriendo. Me parece que es muy importante visualizar de alguna manera todo el proceso que necesita un Estado cuando hace una inversión de este tamaño. Necesita definitivamente poder tener la transparencia en el uso de los recursos. Y aquí no se ha visto esa transparencia. Creo que, por un lado, es legítimo que el gobierno plantee la necesidad de tener este préstamo, pero también es una obligación con el legislativo tener transparencia en relación a cómo se va a invertir esos fondos significativos para el Estado salvadoreño. Es parte de la gran preocupación y desde la perspectiva política llama la atención que haya prácticamente unanimidad, Sandino, en la decisión que se toma dentro del sistema legislativo. ¿También parte de esa preocupación o hay más intereses políticos? Bueno, yo creo que la gran dificultad, las diferencias entre poderes del Estado son racionales y existen, pero la forma en que Bukele, el ejército y la policía intervienen contra el otro poder, eso sí es inaceptable. Creo que ahí es donde traspasamos los límites, donde intervenimos en los asuntos de otro poder, porque es una facultad exclusiva del legislativo aprobar este tipo de préstamos. Entonces, aquí ya vemos otro tipo de intereses que se están moviendo. Hay un interés
en dar un mensaje autoritario, militarista, que tiene consecuencias sobre el Estado de Derecho en El Salvador. Hay una condena unánime a nivel internacional y nacional sobre estas formas que tiene este presidente para dialogar o imponer su lógica al otro poder del Estado. Y me parece que la resolución de la Corte en lo constitucional es clara en relación al límite que le ha puesto al presidente para que no exceda las funciones institucionales y constitucionales. Entonces estamos en esta dinámica. El Ejecutivo reconoce que va a acatar el fallo. Ahora le toca a cada una de las instituciones seguir avanzando por el bien de El Salvador. Y la pregunta sigue entonces latente. ¿Se mantendrá la presión sobre el sistema legislativo, sobre todos los poderes y partidos políticos que hacen vida dentro de la Asamblea Legislativa? Pero al mismo tiempo, si se mantiene ese nivel de presión y no existe la información completa acerca de qué se hará con los 109 millones de dólares, ¿hacia dónde va el país? ¿Qué pasará entonces? Parece como un círculo vicioso. Correcto. Me parece que lo que está en cuestión aquí es cómo se utiliza el poder. Hay muchos cuestionamientos sobre la utilización de estos fondos. Hay una empresa mexicana que recientemente llevó en un avión privado al director del sistema penitenciario. No estuvo muy claro ese viaje. Es una empresa que está cuestionada internacionalmente. Y parece que una parte de la inversión será en estos sistemas de videovigilancia que ofrece esta empresa. Hay muchas cosas no claras y me parece que el pueblo y la sociedad salvadoreña tienen el derecho a saber cómo se va a invertir esos fondos, porque al final, como bien dijiste, los va a pagar el pueblo salvadoreño. Pero también es importante las formas en que se pueda tener una disputa entre poderes del Estado, porque estamos muy cerca del rompimiento institucional y constitucional. No habíamos visto imágenes desde las dictaduras militares tomar con el ejército la Asamblea Legislativa. Fue una aberración política de toda magnitud y esperamos que prevalezca el orden y que no se repitan estos hechos de presión. La presión va a existir sano dentro de un proceso democrático que las instituciones se presionen con sus objetivos políticos, pero tiene un límite y el límite está en que no debemos usar la fuerza pública para presionar a otro poder del Estado. El ejército dentro de la Asamblea fue una vergüenza internacional y por lo tanto esperamos que se moderen las posturas y que prevalezca el bien común en función de la solución a la problemática que tiene El Salvador. Un límite que se ha traspasado. ¿Crees que detrás de ello está la mano del gobierno de Estados Unidos? Se lo pregunta, entre otras cosas, dada la estrecha relación que tiene Bukele con la Casa Blanca. Sí, hasta le llamó la atención hasta el propio embajador de Estados Unidos. O sea, creo que fue un exabrupto que sí está motivado por el poder que cree que tiene con el respaldo de Estados Unidos, sí contribuye a este empoderamiento y esta manera de gobernar su buena relación con Donald Trump y Estados Unidos. Sin embargo, hasta Estados Unidos le llamó la atención. Es decir, me parece que fue un despropósito político, jurídico, fundamental, que yo nunca había visto una unanimidad internacional y nacional ideológica, o sea, logró unificar a todas las ideologías en contra de una acción de esa naturaleza. Entonces me parece que tiene que ser más sensato en la manera de gobernar, aunque tenga el apoyo de Estados Unidos.
Y aunque tenga un gran apoyo de carácter popular, que también es cierto, por lo menos según dicen las encuestas, tiene mucho apoyo popular, particularmente de la gente joven, por eso él habla de una rebelión popular en caso tal de que la Asamblea Legislativa no haga lo que él les está exigiendo. Me queda algo por preguntarte, en el marco de lo que él llama las distintas fases del Plan Nacional de Seguridad, ¿hasta dónde realmente puede llegar un plan de estas características con ese objetivo de acabar las maras, con todo el poder que existe en términos de crimen organizado en el país por 3 años, cuando no hay intervención de otro tipo de carácter social? Es puro populismo penal. O sea, esto, por la manera que se está enfrentando la delincuencia organizada y las maras y las pandillas, nuevamente utilizando el ejército, la mano dura y estos mecanismos de criminalización social, el éxito no lo va a tener. O sea, los éxitos son coyunturales y parciales. Efectivamente, lo que necesita El Salvador y lo que necesitamos en Centroamérica es oportunidades sociales, empleo, trabajo, educación, que no están dando los gobiernos, y por lo tanto hay migración, y hay pandillas, y hay maras, y hay delincuencia común. Son factores sociales los fundamentales que van a modificar esa conducta. Pero hablar de una guerra, hablar de decretarles, derrotarlos militarmente, hablar de que son terroristas, como ahora en Guatemala quieren exportar para hacerle el favor a Trump, de ahora llamarle terroristas a las maras, es un favor que le hizo Salvador a Estados Unidos y ahora lo quieren imponer en Guatemala. Esa forma no resuelve la problemática de inseguridad en nuestros países. Vamos a más mano dura, a más represión, y esto no va a resolver de fondo las causas sociales que requiere para resolver la problemática de criminalidad en la región. Y llama además la atención, con esto te despido, Sandino, que hay ejemplos tan claros y tan cerca como el de México. Tantos años en esta supuesta lucha contra el crimen organizado y el nivel de dolor que ha tenido que pagar el pueblo es inimaginable. Muchas gracias, Sandino, por ese análisis. Buenas noches. Así es. Buenas noches. Muy buenas noches. Un abrazo, Tatiana. Un abrazo, Sandino, gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, a la persecución judicial se suma ahora la persecución electoral. Nuevas normas del Tribunal Supremo Electoral, amenazas de los golpistas a candidatos del MAS, marcan el inicio de una campaña cargada de irregularidades que se denuncian a nivel internacional. Analizamos este panorama al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Bolivia, los partidos e instituciones que participaron del golpe de Estado del pasado 10 de noviembre realizan una campaña contra la habilitación electoral de Evo Morales, el expresidente del país, como congresista, y otros representantes del movimiento al socialismo MAS para las elecciones del próximo 3 de mayo. Tenemos detalles a continuación. Este es el senador Óscar Ortiz, del partido de la presidenta de facto, señora Yanine Áñez. Fue candidato a la presidencia y obtuvo el 4% de votos. Ahora hace campaña para que los candidatos del partido más grande de Bolivia sean inhabilitados. Evo Morales no reside en el país. Nuestra Constitución y las leyes no permiten que alguien que no sea residente en el país, en el caso de los parlamentarios, 2 años continuos antes de la elección, y en el caso de los presidentes y vicepresidentes 5 años, pueda ser candidato. Este es el pastor evangélico coreano, nacionalizado boliviano, Shi Hyun-shun,
candidato a la presidencia por segunda vez y que presenta como su plan de gobierno el plan de gobierno que le ha plagiado al partido Orden del Perú, cuestiona que Evo Morales no tramite personalmente su inscripción como candidato. Sigla más, si no tiene el poder para que puedan recibir a Evo Morales como su candidato, porque en su hoja de poder no menciona más, entonces ¿por qué Sigla más está presentando a Evo como su candidato? A la persecución judicial que inició el gobierno de facto tras el golpe de Estado contra dirigentes y militantes del MAS, se suma la persecución electoral. Expertos de Naciones Unidas denunciaron esta irregularidad contra uno de los partidos en carrera electoral. El Tribunal Electoral se toma las cosas con mucha calma. La exhortación es a todos los actores políticos e institucionales para que todos juntos llevemos adelante con la ciudadanía un proceso electoral en las mejores condiciones posibles en una coyuntura que es política y socialmente delicada. En el movimiento al socialismo advierten que la campaña para sacar a sus principales candidatos de la contienda electoral empieza a configurar un segundo golpe de Estado. No queremos pensar de que se gesta una mala intención de algunos malos bolivianos de empañar esta agenda electoral, a apostar a un golpe electoral para suspender las elecciones. El Comité Pro Santa Cruz, que cuenta con grupos de choque y que fue muy activo en el golpe de Estado, anunció que se movilizará a La Paz para evitar que Evo Morales sea habilitado como candidato a senador. Las elecciones nacionales están convocadas para realizarse el 3 de mayo. En ese contexto, más hechos para conversar a esta hora con nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches. Hay preocupación en el movimiento al socialismo por esta, se podría llamar tercera fase, para, entre comillas, terminar con el movimiento al socialismo que se ha constituido en el movimiento político más grande de este país en los últimos 14 años. Debemos recordar, Tatiana, que el movimiento al socialismo llegó al gobierno con el 54% de votos el año 2006 y de allí para adelante subió su votación en posteriores procesos electorales hasta llegar al 64%, algo que no se había visto en este país desde que se restituyó la democracia en el año 1982. Anterior al MAS, los partidos llegaban al gobierno con 26% de votos, con 28% de votos, y para administrar el país debían hacer alianzas con otros partidos que iban sumando votos para tener además gobernabilidad en el legislativo. Ahora, a la primera fase de este proceso contra el movimiento al socialismo, según sus representantes, fue el propio golpe de Estado. Inmediatamente el gobierno de facto empezó la persecución política. Debemos recordar, Tatiana, que el propio candidato a presidente por el movimiento al socialismo, el señor Luis Arce, tiene una demanda como acusado por un hecho de corrupción, supuesto hecho de corrupción, un proceso abierto hace 4 años. Durante los 4 años anteriores, mientras estuvo como ministro de Economía Luis Arce, los jueces y fiscales jamás lo tomaron en cuenta dentro de ese proceso. Pero horas después de que fuera designado candidato presidencial por el MAS, horas después lo incluyeron en este proceso como acusado y está pendiente qué hará el juez en los próximos días con este acusado, con el candidato del MAS, a donde debe acudir a declarar. La segunda fase entonces fue esa y ahora, según los dirigentes del movimiento socialismo, se presenta una tercera fase que es el acoso electoral, una serie de demandas de inhabilitación que han empezado a presentarse ante el Tribunal Supremo Electoral. Quiere decir que si el Tribunal Supremo Electoral hasta el lunes de la próxima semana determina, por ejemplo, que Evo Morales cumplió con todos los requisitos para ser candidato a senador, hay una serie de demandas de inhabilitación por residencia por distintas supuestas causales contra este candidato del MAS. Pasa lo mismo contra el candidato a la presidencia, el señor Arce, y también como contra el candidato a la vicepresidencia, el señor David Choquehuanca. En total son 56
los candidatos del movimiento al socialismo que han sido observados por el Tribunal Electoral, pero las demandas de inhabilitación se circunscriben fundamentalmente a estos tres que he mencionado, bueno, y algunos otros que son importantes representantes. Hay otros que están detenidos, que están con cárcel preventiva por los próximos 60 días. De modo que están vigentes tanto la persecución judicial como el oso o la persecución electoral. Y esto no va a parar, Tatiana, como último dato, no va a parar hasta días antes de las elecciones, pues el Tribunal Supremo Electoral ha señalado que los candidatos que pueden ser habilitados, que habilitará en los próximos días, todavía pueden ser cuestionados hasta día antes de la elección del próximo 3 de mayo. Tatiana. Para que no quede duda de tal nivel de persecución, puede ser justo horas antes del proceso electoral. Y a propósito de esto que va uno de la mano de lo otro, la persecución electoral con la persecución política, quiero preguntarte por la situación de Torrico. Durante esta jornada, producto de tal nivel de presión local e internacional, se anunciaba que tendría casa por cárcel, pero también llama mucho la atención porque él es un congresista, él es un parlamentario y te pregunto, obviamente tendría inmunidad parlamentaria. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Los jueces no le han reconocido la inmunidad parlamentaria por la ley boliviana dice que los legisladores, ya sean departamentales, como es el caso de Torrico, o nacionales, senadores y diputados, tienen esta protección legal por todo lo que puedan expresar durante el ejercicio de sus funciones. Torrico, que es legislador departamental, dijo algunos conceptos en un programa, en un debate televisivo, y esos conceptos han sido utilizados ahora primero para detenerlo ilegalmente, pues no se le dejó ninguna citación en su domicilio, se le dejó citación en otro domicilio donde él, por supuesto, no habita. Primero esa fue la detención. Posteriormente, los jueces le negaron la libertad, aduciendo que los legisladores tienen fuero solamente cuando se refieren a los asuntos que competen a sus peticiones de informe, pero nada más, que no pueden participar en la política activa. Esa fue una de las decisiones de un juez que le negó la libertad demandada por la defensa de Torrico. Sin embargo, anoche, en las últimas horas, otro juez ha determinado que Torrico deberá tener residencia, estar detenido en su domicilio particular, y de ese modo se va a defender en el proceso que se le ha abierto por los delitos, entre otros, de sedición y terrorismo, además de financiamiento al terrorismo, por haber dicho algunos conceptos en un programa de televisión. En este momento esa es la condición del asambleísta Gustavo Torrico. Un ejemplo más para dar cuenta de precisamente un hecho que ya vamos a analizar. Gracias, Freddy. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, él es analista político, nos acompaña desde Santa Cruz, allí en Bolivia. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un placer estar en Telesur. Muchísimas gracias. Lo primero con respecto a la persecución electoral, que es parte de lo que ha configurado las últimas 48 horas. ¿Qué crees que es lo que sucede? Primero te lo pregunto desde los candidatos que se oponen a las candidaturas de los aspirantes del MAS, valga la redundancia, lo hemos visto en el informe anterior. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Temor porque saben que hay muchos más votos duros, si se quiere, de quienes votarán por el MAS? Bueno, Tatiana, lamentablemente este es un proceso de transición muy complejo y tortuoso, toda vez de que el propio gobierno actual forma parte también de la lista de las candidaturas, y eso hace que la presión sobre dirigentes, sobre ex autoridades y ahora sobre candidatos tenga un ingrediente mayor, toda vez que al ser el gobierno transitorio ahora parte interesada en la contienda electoral, esto complejiza aún más, porque está muy claro que existe una presión, existe un acoso sobre las candidaturas principales que tiene el movimiento al socialismo. Se han observado a varios candidatos en las listas, pero está claro también que
las observaciones, por lo menos, de Luis Arce, de David Choquehuanca o de Evo Morales, o incluso de Diego Pari, son absolutamente subsanables, toda vez que se refieren a trámites referidos a la documentación y a la residencia. Todos saben perfectamente de que Evo Morales ha tenido participación y votación permanente a lo largo de prácticamente una década en su región oriunda, su región del Chapare, de Cochabamba, y su lugar de trabajo era La Paz, pero el lugar donde estaba establecida su domicilio, su vivienda, era precisamente Cochabamba. Entonces, en ese contexto es muy difícil que esa observación pueda, en todo caso, ser óbice de alguna inhabilitación. Lo propio sucede con Luis Arce. Luis Arce es paceño y su residencia a lo largo de los últimos años ha sido La Paz. Lo propio David Choquehuanca. Entonces, es muy difícil que en este contexto, habiendo incluso pronunciamientos y fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional y de otros procesos electorales donde hay jurisprudencia, se pueda inhabilitar como candidatos. Pero obviamente este es un ambiente, como dije, complejo, enrarecido, porque sin duda, Hugo, es un el ambiente, gobierno actual tiene... Sí, permíteme además allí para preguntarte acerca de otra situación. Un ambiente irregular totalmente es la persecución judicial y ahora, como lo vemos y lo discutimos, lo analizamos, la persecución de carácter electoral con tal nivel de ejemplos, es que están allí a la vista de todos, pero ni siquiera los comunicados de Naciones Unidas donde alertan que esto no debe suceder, ni siquiera esto suma para tratar de permitir que haya un proceso electoral a los ojos del mundo con tranquilidad. Claro, Naciones Unidas a través de sus relatores han establecido de manera clara de que se debe parar la persecución política y los abusos judiciales durante el proceso electoral. Está muy claro de que estas denuncias, estos procesos que se instalan contra el candidato a la presidencia Luis Arce, contra otros miembros también, sin duda forman parte de eso que estaba diciendo hace un momento. Hay partes interesadas ya en el gobierno transitorio y en ese contexto se activan estos procesos y se están haciendo de manera recurrente, con una rapidez, con el uso de la fuerza policial. Cualquier persona que forma parte de alguna diligencia de los candidatos o del propio Evo Morales es detenido por la policía, dicen con fines investigativos, y luego sometidos a la justicia para luego ser detenidos, encarcelados. Entonces, esto es muy complejo y seguramente que a medida que pasen los días se irá agravando, toda vez de que hay instalada una intención de persecución judicial que no cesa. Sí, una cuestionada además actuación del sistema judicial. ¿No les importa incluso su propia imagen como sistema judicial? Tal nivel de actuación tan rápido en contra de los líderes del MAS. Bueno, en algún momento, Tatiana, creo yo que los análisis que van a hacer los propios interesados de esta persecución judicial llevarán a un plano también político electoral que vaya desencantando a la población por estos abusos, y creo yo que estas acciones podrían estar parando, toda vez que los cálculos políticos electorales obligan también a pensar de que a tanta persecución, tanto abuso judicial, también se genera un efecto inverso, contrario, y precisamente es donde la población genera hastío, genera malestar, genera preocupación que puede traducirse también
en la votación o en el incremento de porcentaje de adhesión, precisamente porque se está generando una persecución con carga mayor sobre candidatos que en todo caso tienen en este momento toda la posibilidad de participar en igualdad de condiciones, participar también de una contienda electoral en las mismas condiciones de todos los candidatos. Por lo tanto, esta puede ser una figura contradictoria. Se supone que para eso estaba este supuesto gobierno de transición. Ahora sucede, evidentemente, es todo lo contrario. Me quedan dos preguntas por hacerte. Una es, ¿y quién entonces manda en este momento? Porque vemos al señor Ortiz o a Xi, por ejemplo, con tal nivel de certeza, y también los llamados líderes de Santa Cruz, con tal nivel de certeza, diciendo que si Evo se presenta, vendrá un proceso judicial, diciendo que si candidatos del MAS hacen tal cosa, pues entonces ellos harán otra. Entonces, al fin de cuentas, ¿quién está mandando en el país? Bueno, estas presiones, Tatiana, han sido parte ya de un corolario que ha traído consigo los sucesos de noviembre del año pasado y la salida del presidente Morales de manera, por supuesto, abrupta. Entonces, en ese contexto, este tipo de presiones, sin duda, han tenido éxito en algún momento, pero en este momento, cuando se trata de un nuevo Tribunal Supremo Electoral con nuevos vocales, veo muy difícil de que una presión pueda superar o pueda alterar fallos y jurisprudencias que ya existen sobre estos mismos casos de la residencia. La residencia de los candidatos ya es un tema que ha sido superado por jurisprudencia y por fallos y resoluciones del mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces esto no va a poder ser modificado a partir de la presión. Y seguramente que también a nivel internacional, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea, la CIDH, están también observando de que no pueden cometerse abusos, no puede haber esta persecución, y seguramente que los pronunciamientos van a tener un influjo interno oportunamente. No pueden inhabilitar a candidatos que cumplen con todos los requisitos establecidos por ley y por la ley del órgano electoral. Y la pregunta que me queda en este contexto, ante tal nivel de complejidad para avanzar en un proceso electoral, como bien lo planteas, en desigualdad de condiciones, lamentablemente, ¿qué crees entonces que debe estar planeando el movimiento al socialismo, sobre todo con sus figuras claves, candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, las principales fórmulas en las listas a las dos cámaras? Si esta es la situación cercano ya al 3 de mayo, que digan esos candidatos definitivamente quedan inhabilitados. Yo veo difícil una inhabilitación, Tatiana, veo muy difícil una inhabilitación de las principales figuras, porque como dije, está con jurisprudencia, pero seguramente que van a continuar con los abusos judiciales, con los acosos, con la persecución política, pero esto también tiene doble filo, y es muy probable de que eso pueda también medirse desde el punto de vista político electoral en favor del MAS. En todo caso, está claro de que este proceso electoral parte ya con señales de una desigualdad de condiciones, con un acoso y abuso judicial, con una persecución política, pero es muy difícil que Bolivia hoy esté al margen de la comunidad internacional y que aquí en Bolivia puedan hacerse cosas como, por ejemplo, vulnerar ya de manera flagrante las normas electorales. Yo creo que es muy difícil que se puedan vulnerar las normas electorales, y seguramente que vamos a estar con una campaña muy, pero muy focalizada a qué hace el candidato oficialista, qué hacen los demás candidatos de la oposición, cómo se usan los bienes del Estado, cómo se hacen las transmisiones en los actos políticos, cómo se genera, en todo caso, una división entre gestión y política, entre gestión y campaña, y vamos a ver
que en ese contexto va a ser muy difícil que un gobierno supuestamente transitorio pueda transitar por estos dos campos entre gestión y política electoral y campaña. Entonces, seguramente que tendremos un proceso electoral tortuoso, complejo y con mucha rivalidad y competencia en los partidos que están rivalizando también a la candidata oficialista, al gobierno transitorio, porque estamos hablando de al menos 4 fórmulas y binomios que se están disputando el mismo voto, el mismo nicho electoral. Estamos hablando de Carlos Mesa, estamos hablando de Luis Fernando Camacho, estamos hablando de el propio Chi y Jorge Quiroga, que se disputan el mismo nicho electoral. Entonces, la contienda va a tener también un escenario de mucha rivalidad y mucha competencia en ese nicho electoral, donde sin duda va a existir una turbulencia, diría yo, que no dejará que estas elecciones sean como otras en el pasado, donde sin duda la población ha podido transitar por el reconocimiento de propuestas, de programas. Aquí no va a haber una campaña normal, porque va a ser muy difícil que los candidatos transiten por todo el país. Esto porque hay un clima de beligerancia, de intolerancia, de movilización, y sin duda esta persecución política que no cesa va a complejizar el escenario electoral. Por ello, sin duda que la comunidad internacional debe estar vigilante a lo que sucede en el país, porque estas no son elecciones normales, son elecciones que sin duda tendrán una carga distinta en términos de que los bolivianos tendremos que elegir a un presidente, y este presidente sale de toda una movilización tortuosa, compleja, incluso con niveles de intolerancia antidemocráticos que está generando en Bolivia un clima realmente complejo. Nos asusta, Tatiana, saber de que no pueden los candidatos hoy en Bolivia tener opinión o poder desarrollar sus ideas sin que puedan ser objeto de alguna persecución política. Muy dramático el panorama, como bien lo dices, es un camino tortuoso. En todo caso, si deben estar vigilantes o no desde esta llamada comunidad internacional. Con eso te despido, Hugo. Pues es que efectivamente que saben qué es lo que está pasando dentro de Bolivia. Lo que pasa es que también evidentemente hay algunos que no actúan, pero también sabemos por qué. Hugo, gracias. Muy buenas noches. Gracias por ese análisis. Gracias, muy interesante. Queda clarísimo el panorama. Gracias. Buenas noches. Vamos así a la segunda pausa. Estamos en esta emisión de Es Noticia. Al volver, informamos y analizamos acerca de un hecho que se registra incluso a esta hora de la noche en Estados Unidos. Martes de primarias demócratas en New Hampshire. Con el fantasma del fiasco en Iowa, este proceso tiene los ojos puestos de toda la nación. ¿Quién será el vencedor? Vamos a ver qué pasa esta noche. Estamos en Noticias, ya venimos. En noticia Estados Unidos, en el marco de las primarias demócratas en el estado de New Hampshire, la organización política intenta maquillar el enorme descrédito producto del escándalo de hace muy poco, el del caucus de Iowa la semana anterior, debido a irregularidades en la votación y escrutinio de votos. Una realidad que da forma a una de las campañas electorales más cuestionadas en la historia reciente de este país. En medio de la polémica, a raíz del caótico caucus en Iowa,
Las primarias de New Hampshire suelen perfilar las primeras tendencias electorales. Según los primeros sondeos, 4 serían los candidatos con posibilidades reales de disputarle la presidencia a Donald Trump en las próximas elecciones pautadas para noviembre de este año. El veterano dirigente Bernie Sanders, de 78 años, quien ejerce como senador por Vermont desde 2007 y fungió como alcalde de la ciudad de Burlington, ubicada en el mismo estado entre 1981 y 1989, partía como principal favorito de la contienda. Le sigue el joven de 38 años, Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, desde 2012 hasta enero de este año, quien ha llamado la atención por el abierto manejo mediático de su homosexualidad, llevando a su esposo a todos los actos de campaña. Después se ubica la actual senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, con 70 años, poseedora de ese escaño desde 2013, ocupó diversos cargos de relevancia durante la administración de Barack Obama. Cerrando el cuarteto, se ubica el ex vicepresidente Joe Biden, compañero de fórmula del presidente Obama en 2008 y 2012. También representó en el Congreso por el estado de Delaware entre 1973 y 2009. Tiene 77 años. En un contexto donde varios se declararon vencedores del proceso eleccionario de Iowa, las expectativas de la jornada preveían, salvo sorpresa, un mano a mano entre Sanders y Buttigieg como los favoritos, con una ligera ventaja para el experimentado senador, que en 2016 se llevó la victoria con cerca del 60% de los votos, además de ser el representante del estado vecino de Vermont, quien congregó a más de 10,000 personas el pasado lunes. Este nivel de participación me dice por qué vamos a ganar aquí en New Hampshire. ¿Por qué vamos a ganar la nominación demócrata y por qué vamos a derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna de Estados Unidos, Donald Trump? Por su parte, el actual presidente y virtual candidato republicano, Donald Trump, se muestra fortalecido gracias al desastre acaecido en Iowa, coronado con el fallido proceso de impeachment denegado la semana pasada por el Senado de mayoría republicana. La escasa participación en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que en las últimas décadas ha rondado el 50%, además del cuestionamiento del proceso de elección indirecta, ponen sobre la mesa el desgaste del sistema político del país, uno de los más conservadores de la sociedad contemporánea. Vamos a continuar con la información que pasa esta noche con respecto a resultados y con la noticia. Jorge Gestoso nos acompaña. Hola Jorge, muy buenas noches. Noticioso durante todo el día, bueno, después del mediodía, que Joe Biden dejó New Hampshire y se fue para otro estado sin esperar resultados. ¿Qué más ha sido noticia? Sigue siendo noticia muchos aspectos de lo que sabemos hasta este momento, Tatiana. Los últimos lugares de votación cerraron hace apenas 20 minutos. Ya han sido escrutados el 22% de los votos. A esta hora podemos decir en líneas generales, en cuanto a redondeo de cifras, que está liderando los votos, el escrutinio de los votos, Bernie Sanders con el 28% de los votos. Le sigue Pete Buttigieg con el 23% de los votos. Gran novedad, y esto sí es noticioso, que nada menos que Amy Klobuchar se está estableciendo en tercer lugar. Esto no estaba dentro de lo previsto, con aproximadamente el 21% de los votos. Recién entonces aparece en cuarto lugar y con un solo dígito en cuanto a los votos, Elizabeth Warren con aproximadamente el 9.8, casi el 10% de los votos. En quinto lugar, Joe Biden, el hombre que hasta hace pocas semanas era el gran favorito para ser el nominado del Partido Republicano, con el 8 y algo % de los votos, que como tú decías muy bien, ya ante el ver que esto iba a ser una noche realmente nada favorable para él, se tomó un avión y se fue a Carolina del Sur, donde espera que su desempeño sea mucho mayor. Y a esta altura, quien estaba en último lugar en la intención de voto, que es el empresario de origen asiático Andrew Yang, ya anunció que se está retirando de la contienda. Algunas lecturas, Tatiana, que pueden ser interesantes a esta hora es, primero,
que Bernie Sanders, que ganó por amplio margen justamente las primarias hace 4 años, en el 2016, se establece como claramente el hombre del discurso más de izquierda, el discurso más progresista. Y se divide el discurso moderado que representan entonces Buttigieg y Klobuchar. Y allí esto de alguna forma favorece a Bernie Sanders porque quiere decir que todavía no hay un mensaje claro dentro del partido en donde él pueda llegar a digamos, disputar. El gran elemento nuevo, tampoco previsto hace pocas semanas, es nada menos que el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que si bien no ha disputado estas primarias, sí podría aparecer en un debate la semana próxima, aparece a nivel nacional, según la Universidad de Quinnipiac, en las encuestas, a nivel nacional, como el tercer candidato que tendría más posibilidades de ganar la elección. Es un multimillonario, el 6º hombre más rico de Estados Unidos, con una fortuna estimada en $60.000 millones. Prácticamente ha inundado todos los medios de comunicación con anuncios, con publicidad. Ya lleva gastado casi $300 millones de su bolsillo, y esto está teniendo un impacto importante porque justamente dado un discurso de centro izquierda, como es todo el partido demócrata, centro izquierda para los Estados Unidos, vamos a poner esto en contexto, podría empezar a verse como el hombre que podría aguantarle un mano a mano al presidente Trump, que sigue justamente después de ese juicio político con sus niveles de aprobaciones altos hasta ahora, 49%, no había llegado a una cifra tan alta. Pero en definitiva, quizás que el elemento más importante esta noche, hasta este momento, es Amy Klobuchar, una senadora que realmente con muy pocos recursos, prácticamente sin ningún tipo de reconocimiento de nombre hasta hace unas pocas semanas, a propósito del último debate que fue justamente el día viernes aquí en Estados Unidos y en el estado de New Hampshire, se destacó tanto, logró tanta visibilidad que le está dando sus frutos entonces a esta altura, esta noche, Tatiana. Muchas novedades y esto apenas comienza. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Gracias por todos esos detalles. Gracias a ti, Tatiana. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Layo Sazzi León Borja, es analista político especializado en asuntos de seguridad. Nos acompaña de San Juan, en Puerto Rico. Profesor Layos, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a usted. De fondo, todo esto lo que hay, de nuevo, como cada proceso de elección en Estados Unidos, las llamadas elecciones o procesos comiciales de segundo piso, son los delegados versus el voto popular. ¿Algún día cambiará esto? ¿Usted qué cree? Bueno, el voto popular, claro, existe, pero no tiene el peso decisivo como para decir, pues, el que saque más votos, un voto por persona, es elegido presidente, como mencionaron ustedes, pues está el voto indirecto, el voto por colegio electoral, que es lo que decide. Y ya se vio, por ejemplo, que el voto por Hillary Clinton en las elecciones presidenciales pasadas de 2016, pues ganó ella ganó el voto directo, o sea, mayoritario, pues por encima de Donald Trump, y Al Gore ganó sobre George W. Bush en aquellas elecciones, cuando Bush fue elegido, en las elecciones del 2000. Entonces, bueno, va a haber un cambio, de momento no lo creo, en cuanto a que, sobre todo, los republicanos, han ganado en el caso de la elección que George W. Bush derrotó a Al Gore y Trump derrotó a Hillary Clinton, gracias al colegio electoral, porque si hubiera sido voto directo, los dos presidentes ganadores habrían sido demócratas. Así que no creo que ellos quieran cambiar el sistema, porque en cuanto a número de votantes, en general y sobre todo en estados muy poblados con mucha población de inmigrantes como Texas, como California, Nueva York, pues eso probablemente les desfavorecería y necesitan del colegio electoral para tener los votos que tenga peso de estados pues del centro oeste, lo que llaman el Midwest, vamos a decir los estados de la cultura del oeste, que pues son de mucho tamaño territorial,
pero de poca población en algunos casos, pero que suelen votar conservador. Así que no creo que se cambie. Claro, se puede decir que de hecho, si no de derecho, las primarias son como una primera vuelta de las elecciones. Y claro, las elecciones presidenciales de noviembre serían pues como la segunda vuelta definitiva. Pero claro, bueno, eso lo digo sobre todo por el caso de aquellos territorios que no son Estado, como Puerto Rico, que bueno, se dice que no pueden votar en las elecciones presidenciales. Claro, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, pero sí participan en las primarias, aunque no tenga, claro, por número de delegados mucho peso, pero es como una primera vuelta. Es como una primera vuelta. Esto apenas comienza. Profesor Layo Sasdi, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Sí, ¿puedo añadir una cosa? Sí, lo dígame. Último. Habría que ver los próximos días, porque está el famoso Super Martes. Así es. Del 3 de marzo, que serán 14 estados, y eso será muy importante porque son 1.344 delegados. Esas primarias de Carolina del Sur serán el 29 de febrero con 54 delegados. ¿Qué se jugó el 3 de febrero en Iowa? 41 delegados para los demócratas. 11 de febrero ahora en Nueva Hampshire, 24. Pues imagínense, 1.344 en un solo día, y ahí será muy importante California, con 415 delegados. 110 para Carolina del Norte, Texas 228, 99 para Virginia, y habrá que ver el sur, que suele ser tradicional y conservador, los estados que fueron de la Confederación, pues por quién van a votar. Y finalmente hay otros días que vienen después. El 17 de febrero se va a votar pues en la Florida, por ejemplo, en Ohio, en Illinois, importante, y sobre todo la Florida. Y finalmente van a haber varios días después, pero el 28 de abril será importante porque se juega Nueva York con más de 200 delegados y Pensilvania con 186, creo. Así que falta todavía para ver qué va a pasar. Pero el martes, el super martes 3 de marzo, va a ser muy importante y probablemente decisivo. Duda será decisivo porque dará por lo menos el escenario con mucha más claridad de quién puntea en consonancia con lo que allí se vote de cara al mes de julio, cuando ya tomen decisiones. Gracias, profesor Layos, muy buenas noches. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Se acaba el tiempo, lamentablemente, en esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, con eso lo dejamos. Hasta mañana.